Hoy quiero hablar de que es Dios quien nos da vida. Es Él. Es exclusivo de Él. Y quiero que ahí donde está, incline su rostro y oremos al Señor. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Que sea tu palabra hablando nuestras vidas y que hoy nosotros, Señor mi Dios, podamos comprender acerca de tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu perdón. Hoy nos depositamos en ti y abre nuestra mente y nuestros corazones para ser sensibles a lo que tu palabra nos quiere decir esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué está pasando en la carta a los Efesios? Y particularmente en el capítulo 2, versículos 1 al 3, de los cuales vamos a estar hablando hoy. Y voy a pedir que lo busquen. Aquí podemos ver que la iniciativa, gracias hermano, la iniciativa para darnos vida la toma Dios. Que nosotros nada más recibimos esa gracia sin igual. También este pasaje nos cuenta de la condición deplorable en la que se encuentra el hombre que está sin Dios. Y saben, sé que en muchas iglesias hoy día cuesta muchísimo hablar de ese tema, pero es la verdad y es lo que la palabra dice. El cristiano evangélico se está acostumbrando a escuchar de prosperidad, de da y recibes, pero la verdad es que la palabra habla de tener una fe profunda en el Señor y que debe haber arrepentimiento en nuestras vidas. Y estos versículos que vamos a estar viendo hoy hablan precisamente de eso. Que el hombre, a pesar de tener vida física, se encuentra muerto espiritualmente. Y esto es a causa de sus delitos y pecados. Esto tiene que ver con la influencia de Satanás, pero también tiene que ver con los propios deseos pecaminosos que nosotros tenemos por nuestra mente depravada muchas veces. Que aunque somos lavados por la sangre de Jesús, también nosotros tenemos esa lucha interna, porque hay dos naturalezas que están en nuestras vidas. Y la naturaleza que yo más alimente es la naturaleza que me va a dominar. Ahora, algo evidente es que es el Señor Jesús en su misericordia que nos da su perdón. Quiero llevarlos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así, ¿lo tienen, hermanos? Sí lo tienen, ok. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué dicen estos tres versículos que son profundos? De hecho, la carta a los Efesios, si usted la lee, tiene dos grandes secciones. Una que es del capítulo 1 al 3, que tiene que ver con la parte teológica de cómo debemos comportarnos. Y del 4 al 6, que tiene que ver con cómo llevo a la práctica los capítulos 1 al 3. Entonces, ¿qué están diciendo estos tres versículos? Quiero que vaya y ponga su mirada nuevamente en el versículo 1. Dice, y Él os dio vida, ¿a quién? A vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amados hermanos, es grandioso saber que nosotros no tenemos nada que ver con la vida eterna, que es el Señor quien toma la iniciativa, que es Él quien nos da salvación solo por gracia. Es en su misericordia que nos ofrece una nueva vida. No hay mérito alguno, hermanos, que nosotros podamos hacer para obtener algo tan grande. Es pura gracia, es misericordia, es amor de Dios.
Y yo solo recuerdo, no sé si usted recuerda en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan, ¿qué ocurre con Adán y Eva? Se esconden de la presencia de Dios, ¿cierto? Ellos se esconden, ellos se esconden. ¿Y quién toma la iniciativa para buscarles? Dios. Es Dios quien llega al huerto del Edén y decide buscar a Adán y a Eva. Cuando Dios decide buscarlos, ellos estaban escondidos. Y había pasado algo particular con ellos. Y es que ellos habían cosido hojas de higuera para vestirse. ¿Sí? Pero Dios los viste con una nueva ropa. De hecho, es la primera vez y probablemente que ocurre el sacrificio de un animal para vestir a Adán y a Eva con vestiduras de cuero. Hay una diferencia. Quien tomó la iniciativa en ese momento fue Dios. Dice 2 Timoteo 1, 9 y 10, y lo leo yo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, y lo subrayo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Otra vez, quien toma la iniciativa para buscar al hombre es Dios. Quien toma la iniciativa para darnos vida es Dios. Nosotros nada más somos merecedores de su gracia. Y cuando hago mención de la palabra merecedor, no estoy diciendo que hagamos méritos propios, sino que Él, por puro amor, es quien ha decidido buscarnos. Primera de Juan 5, del 11 al 12 dice, y este es el testimonio, que Dios, y escucha hermano, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Quien nos da la vida, y estoy hablando de la vida eterna, es Dios. Nosotros, al escudriñar la palabra, lo que nos damos cuenta realmente es que somos pecadores. ¿Saben? Cuando nosotros estamos en iglesias de doctrina sana, de doctrina en base a la palabra, muchas veces creemos justificarnos a nosotros mismos diciendo, pero qué poderosa la palabra que se predica en mi iglesia. Pero no basta solo con escuchar, hermanos. Debemos poner en práctica lo que la palabra establece. Y nosotros creemos que es el Señor quien toma la iniciativa siempre para volvernos a su camino. Ahora, ¿qué está diciendo Efesios? Y yo quiero que ponga una marca ahí en Efesios porque es el pasaje principal. Volvamos a Efesios y mire la parte B del versículo 1. Pablo está haciendo referencia de la condición en que se encuentra quien no ha nacido de nuevo. Esta persona tiene muerte espiritual, es decir, que su espíritu es inoperante en cuanto a lo que Dios se refiere. La inclinación de esta persona es siempre hacia el pecado y solo en Jesús puede tener vida. Quiero que veamos algunas cositas, no cositas, alguna enseñanza particular que este versículo está diciendo. Y volvámoslo a leer, dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Dice ahí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué es esto de estar muerto espiritualmente? ¿A qué se refiere este pasaje? El hombre nace muerto espiritualmente hablando, ¿sí? El hombre está separado de Dios. Bueno, nadie nace diciendo voy a buscar a Dios, nadie. Y en el transcurso de nuestro crecimiento natural,
Nadie por iniciativa propia dice voy a buscar de Dios. El hombre está separado de Dios desde que nace. Es insensible a su llamado, es insensible a su palabra y solo le interesa el accionar del mundo físico y material. El muerto espiritual es insensible a todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Probablemente usted escuchó alguna vez de la palabra de Dios, pero no salió corriendo al encuentro de Dios. Quizás muchas veces huyó cuando alguien le quiso hablar de la palabra, porque no nace naturalmente en nosotros el deseo de buscar a Dios. El hombre huye de la presencia de Dios. Esa es su naturaleza. El hombre está físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Y no lo digo yo, lo está diciendo la palabra. Es como un cadáver que no reacciona a ningún estímulo. Así estábamos nosotros sin responder a la verdad de Dios. Amado hermano, la persona puede estar llena de religión. Escuchen, la persona puede estar llena de religión y no piense solo en los de otras religiones. Entre nosotros mismos, los evangélicos, podemos tener personas llenas de religión, conocer la palabra de Dios, pero no conocer al Dios de la palabra. Y el ejemplo más claro en la Biblia es Pablo o Saulo, ¿cierto? Un erudito, estudioso de la palabra, que en su celo perseguidor de la iglesia, él conocía mucho de la palabra, ¿sí? Pero no había tenido un encuentro con el Señor Jesús, sino hasta cuando ocurre aquel evento, camino a Damasco. Ahí sí, le alumbró Cristo. Ahí hubo un momento de transformación. Y puede ser que nosotros estemos llenos de religión, podemos ser moralistas, ser de excelencia académica en la universidad, ser de una buena condición económica, haber nacido en un hogar cristiano. A veces creemos que por eso tenemos mérito. Y eso no cuenta ante los ojos de Dios. Es un tema de decisión. Podemos haber nacido en un hogar cristiano, pero estar insensibles a Dios y su palabra. Y eso es estar muerto espiritualmente. Como también pueden haber personas que han nacido de nuevo, pero han caído en un coma espiritual por las cosas con las que actualmente está llenando su vida. Porque no busca el perdón de pecados. Porque seguimos siendo pecadores, hermanos. ¿Sí? Nuestra naturaleza sigue luchando. O sea, nosotros no tenemos una aureola y andamos con algo. No, hermano. Tenemos una naturaleza que debe ser controlada. Solo el Señor Jesús puede venir a nuestro encuentro y alumbrar en nuestra vida como lo hizo con Pablo. Solo el Señor Jesús. Solo Él. ¿Qué más nos está diciendo el versículo 1? El versículo 1 nos dice también que nuestra muerte espiritual es producto de nuestros delitos y pecados. Eso es. Volvámoslo a leer. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué es eso de nuestros delitos? La palabra delitos tiene el significado de, bueno, no sé si usted ha visto a alguien caerse de alguna grada alguna vez. O no sé si a usted mismo le ha pasado, pues de repente puede ser, ¿verdad? Hemos visto gente que se ha caído de una grada. El sentido de esa palabra es de alguien que se tropezó en una grada y siguió cayendo y cayendo y cayendo. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona sigue cayendo? Es que cada vez más se va alejando de la presencia de Dios. Y eso es por no tener un corazón
o por tener un corazón, perdón, que no busca arrepentirse. Hermanos, podemos caer, ¿saben? Ahora, aquel que no ha nacido de nuevo va y cae, y cae, y cae, y cae profundamente. Nosotros podemos tropezar, ¿sí? Pero debemos levantarnos. Pero cuando hay un corazón que no busca arrepentirse, esa persona cada día más se aleja de Dios. Entonces, los delitos son aquellas faltas o maldades cometidas que deben ser castigadas y que por no contar con el perdón aleja de la presencia de Dios al que comete tal delito. Y eso es lo que ocurre con aquel que no ha nacido de nuevo. Cada día más, cada día más, cada día más se aleja de Dios. Ahora, ¿qué son nuestros pecados? Porque el versículo hablaba, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es nuestro pecado? Esta palabra pecado, perdón, tiene que ver con errar en el blanco. Es decir, la palabra que se usa en griego ahí significa errar en el blanco. Es como cuando usted tiene una diana y está tirando y en lugar de pegarle en el centro, le pega en cualquier parte. O agarrar un rifle de balines y buscar la diana y pegarle en cualquier lado. Okay. Entonces, ese es como el principio fundamental de esa palabra. Y es lo que el apóstol Pablo está dando a entender con esa palabra, es que es errar en nuestra forma de actuar. ¿Sí? Es decir, Dios ya tiene un estándar en el que debemos conducirnos. Y el estándar está dado en su palabra, no hay otro. Pero el hombre ha decidido actuar de una manera distinta a lo que Dios ha establecido. Entonces eso es delitos, es voy cayendo, alejándome, y pecado es errar en el blanco. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del hombre que decide por sí mismo seguir en sus delitos y pecados? ¿Cuál es la consecuencia? Y quiero que busque, pero mantenga siempre en Efesios el separador bíblico, y quiero que busque ahora 1 Corintios 6 del 9 al 11. 1 Corintios 6 del 9 al 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Okay. Dice 1 Corintios 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos, qué dice ahí? ¿No heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es evidente que el ser humano se encuentra en una condición deplorable antes de su conversión. Está muerto espiritualmente y lleno de pecado, sin heredar el reino de Dios. No tiene herencia en ese momento. Solo Dios, a través del Señor Jesús, puede dar vida. Es el Señor quien ha decidido lavarnos, santificarnos y justificarnos. Es Él quien ha tomado la decisión. Es Él quien ha decidido darnos vida aún a pesar de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Ahora pregunto, amado hermano y amigo que está en este lugar, ¿has sido lavado? ¿Has sido santificado? ¿Has sido justificado por el Señor? Versículo 2.
el versículo 2 nos habla de que nuestra desobediencia era a causa de que Satanás tenía el control de nuestra vida. Escuche bien. Antes de venir a Jesús, era Satanás quien tenía el control de nuestras vidas. Nosotros estábamos sumisos ante él. Versículo 2 de Efesios, capítulo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo está consciente que esa era una naturaleza que se daba en nosotros en otro tiempo. Es decir, antes de ser rescatados por Dios. Es que nosotros anduvimos, por eso en los cuales anduviste en otro tiempo. Ahora, ¿qué significa la palabra anduviste? La palabra anduviste lleva el sentido de una acción de permanecer pecando constantemente, ¿sí? Es decir, el pecado era un estilo de vida en donde yo practicaba el pecado como un deporte. ¿Qué pasa con un deportista que practica? ¿Qué pasa? Es experto, ¿sí o no? Gerson jugó fútbol, ¿verdad? ¿En qué equipo jugó Gerson? En el Olimpia. Ok. ¿Por qué practica el deportista, Gerson? Para volverse experto, ¿cierto? Lo mismo ocurre con aquel que no se ha arrepentido. Peca y peca y peca y se vuelve un experto en el pecado, tanto así que pierde toda sensibilidad, ¿sí? En esta etapa se tiene una naturaleza inclinada a la maldad y hay una conciencia cauterizada, ¿sí? Vean, yo escuchaba el testimonio de un marero que él decía: la primera vez que maté fue difícil, pero mientras lo iba haciendo se me volvía súper fácil y natural. Era peor que matar una cucaracha. No sentía nada. Y es porque la mente de esa persona se cauteriza a causa del pecado. Se vuelve difícil. De acuerdo con este versículo 2, amados hermanos, la persona que está separada de Dios, a esa persona le pasan tres cosas. Número 1, sigue la corriente de este mundo. Lo dirige Satanás, es decir, el príncipe de este mundo. Y camina de manera desobediente por la influencia de Satanás. Ponga su mirada otra vez en el versículo 2. Dice así: en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Qué dice ahí? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué es esto de seguir la corriente de este mundo? Es como un cuerpo muerto que va sobre la corriente de un río. ¿Qué ocurre? Va inerte sobre las aguas que lo llevan al mar de la perdición eterna. Eso es lo que ocurre. La persona que sigue la corriente de este mundo es que busca conformarse a la tendencia, a los pensamientos, a la filosofía y a la forma de actuar de la gente del mundo. Se inclina a todo aquello que es contrario a Dios. Camina según camina la multitud y le aterra apartarse de esa corriente. Para esta persona, miren, en las diferentes épocas han habido diferentes corrientes, ¿sí? Y hoy hay una corriente de este mundo súper particular que yo no sé si ustedes han logrado identificarla. Entre ellas está
el matrimonio igualitario es una corriente de este mundo, ¿sí? Y que nos obligan a pensar que eso está correcto. El respeto al pensamiento LGBTI, que debemos respetarlo, eso es lo que dice la sociedad. Y hay otra más, es la de subir a los animales al nivel del hombre y bajar al hombre al nivel de los animales. ¿Saben? En Estados Unidos, aunque ahorita la corte determinó algo diferente, pero hace un par de años era: puedes matar todos los seres humanos que quieras, porque eso es un ser humano en el vientre de una mujer, ¿sí? Pero cuidado, tocas un perro o cuidado, tocas un huevo de águila, porque vas preso. Eso es subir al animal a la condición del hombre y bajar al hombre a la condición del animal. Esa es la corriente actual. Hay gente que habla, y con mucho respeto, de mi perrihijo. Y eso lleva enmascarado otras cosas, ¿sí? El no quererse responsabilizar de los hijos, o tener algún fracaso en algún matrimonio, o no, o sea, lleva un montón de cosas. Y esa es la corriente de este mundo. Y el hombre que está muerto espiritualmente cede a esa corriente y va con ella. Y se nos está enseñando en las iglesias. Bueno, hoy ustedes ven pastores en iglesias vestidos de mujer porque ellos salieron del closet también. Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Y la corriente de este mundo hacia eso va. Aquel que sigue la corriente de este mundo son personas fácilmente manipulables por los criterios de otros. Les interesa lo que el mundo hace y dice. Les apasiona escuchar los conceptos del mundo, sus enseñanzas, y sus modelos a seguir son personas del mundo y no tienen un anhelo genuino por imitar a Jesús. ¿Qué más nos está diciendo este versículo? Versículo 2. Vuelvo a leerlo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este versículo dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es, hermano? Satanás. Es Satanás. Ok. Es evidente que en la vida de aquel que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, que no ha sido justificado, hay una influencia de Satanás, ¿sí? Ahora, nosotros podemos caer también influenciados por Satanás. Hay una influencia de Satanás en la vida de los seres humanos. Cuando tú dudas de lo que la palabra de Dios dice, cuando tú dudas al escuchar la palabra de Dios, lo que está ocurriendo es que Satanás está influenciando tu vida para que te vuelvas desobediente, ¿sabes? El hombre sin Dios es un esclavo sumiso del maligno. Satanás, hermanos, Satanás es astuto. Dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay algunos que son presa fácil. Satanás tiene un plan estratégico para arrastrar al hombre lejos de Dios y utiliza todo, escuche bien, utiliza todo lo que está a su alcance para destruirle. Y hoy día tiene un sistema global que está influenciando para que la gente no crea en Dios. Y eso ha sido siempre así. Quiero que vaya y busque 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. ¿Lo tienen, hermanos? Sí.
2 Corintios 4, 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo repito, 2 Corintios 4, 3 y 4. ¿Lo tienen? Sí, ok. Dice, vuelvo al versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué dice lo siguiente párrafo? Entre los que se pierden está encubierto. Mire, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Satanás tiene un plan estratégico para que la gente no busque de Dios. ¿Sí? Y él sabe lo que hace. Es astuto y busca alejarnos. Incluso al nacido de nuevo también busca alejarlo de la presencia de Dios. ¿Qué más nos está diciendo el versículo 2? Que el hombre camina según el espíritu que ejerce poder para vivir en desobediencia. Vea la última parte del versículo 2. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es un estilo de vida, hermanos, impuesto por el diablo. Ese estilo de vida actúa diariamente sobre las personas para mantenernos con una inclinación constante de desobediencia a Dios. Eso es lo que busca el enemigo. Y mire lo que dice complementariamente Tito, que es el pasaje que leyó Gerson. Tito 3, del 3 al 5. Mire lo que dice. Búsquelo. Tito 3, del 3 al 5. Tito 3, del 3 al 5 dice. Porque nosotros también éramos, ¿en cuándo? En otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero mire lo lindo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Dios es misericordioso. Y aún de estar nosotros llenos de delitos y pecados, por su amor y por su bondad, nos ha regenerado. Eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Ahora pregunto yo, amado hermano, ¿sigues tú viviendo un estilo de vida impuesto por Satanás? Porque si es así, debes hacerte la pregunta si realmente ya naciste de nuevo. En Cristo somos diferentes. En Cristo tenemos nueva vida. Ahora quiero que vaya al versículo 3. Versículo 3 dice que nosotros éramos dominados por nuestros propios deseos carnales y pensamientos. Leámoslo juntos. Entre los cuales también, lea conmigo, hermano. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, Pablo también se está incluyendo en este grupo, porque está diciendo todos nosotros. Él se incluye, ¿sí? Pablo, aún a pesar de haber sido un religioso y celoso de la ley, él sabe que el pecado tenía el control de su vida. Y sabe también que el pecado tiene el control
de todos los seres humanos antes de ser rescatados. La frase en otro tiempo se repite en el versículo 2 y en el versículo 3, ¿cierto? Todos éramos esclavos de nuestra naturaleza carnal. Ya en este caso no le eche la culpa a Satanás, hermano. Y aquí ya no tiene que ver Satanás. En esta etapa tiene que ver ni Satanás, no tiene que ver, perdón, ni Satanás ni la corriente del mundo. ¿Sí? Es la influencia pecadora ejercida por la naturaleza que nosotros tenemos. ¿Sí? No es Satanás, no es la corriente de este mundo, soy yo. ¿Sí? Soy yo. Ok. ¿Qué ocurre en este versículo 3? Número 1, nos dominaban los deseos de nuestra carne. ¿Sí? Versículo 3, otra vez. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne. ¿Sí? Ok. Eran los impulsos de nuestra carne los que tenían el control de nuestra vida. No teníamos dominio propio. ¿Sí? Éramos como caballos salvajes. Disculpe la expresión, hermano, pero así éramos. Como caballos salvajes que no querían que un jinete tomara el control. Dominados totalmente por nuestros propios deseos desordenados y pecaminosos. Sin templanza. ¿Saben lo que es templanza, hermano? Dominio propio. Eso es. Era esa naturaleza pecaminosa que cedía al deseo de la carne y no le importaba dar rienda suelta a su deseo. Siempre vamos a tener deseos pecaminosos, hermanos, siempre. Eso va a ocurrir. Está nuestra naturaleza luchando. No importa si eres un jovencito de 20 años o eres un adulto de 70. Siempre vamos a tener deseos pecaminosos. ¿Cuál es la diferencia? Que debemos tener dominio propio. ¿Sí? Cuando ese caballo quiera irse desbocado, recuerda la palabra. Agarra. Me dijo Oliver que no me tenía que mover mucho. He tratado de no moverme. Cuando el caballo desbocado no tiene un jinete que lo controle, hermano. Ay, es terrible. Es terrible. Por eso es necesario que nosotros, los hijos de Dios, le pidamos al Señor que nos dé dominio propio. Y de hecho es parte del fruto del Espíritu, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Porque lo necesitamos. Lo fácil es ceder, ¿sí? Al deseo. Lo difícil es tener dominio propio. Pero el Hijo de Dios debe pensar antes y llenarse de la palabra. Quiero que vaya a Romanos 8, versículos 5 al 10. Romanos 8, 5 al 10. Bueno, y yo ni sé hasta qué horas tengo, hermano, Erasmo o Gerson. Yo creo que ya me está llegando la hora, ¿verdad? Okay. Voy bien todavía entonces. Porque yo ya me emocioné aquí, pero todavía tengo tiempo, me dice el hermano. Hasta la 1, me dice. Son bromas. Romanos 8 del 5 al 10 dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, escuche bien, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay una lucha constante en nuestras vidas. Ninguno de nosotros puede decir que no comete pecado, hermanos. Nadie de nosotros puede decir aquí. Pero somos salvos por gracia. Y eso marca la diferencia. Y ahora, yo le pregunto, amado hermano, ¿están tus deseos carnales dominando tu vida? Y eso tiene que ver con las cosas con las cuales se está llenando. ¿Sí? Si agarras tu celular en este momento y entras a YouTube o a Facebook, y si pudiéramos ver qué es lo que realmente estás viendo, ¿qué estás viendo? ¿De qué te está llenando? ¿Sí? Lo fácil es agarrar y ver cualquier cosa. Lo difícil es tener dominio propio para decir, no voy a ver esto. Otra cosa que nos dice el versículo 3 de Efesios es que nosotros hacíamos la voluntad de nuestros pensamientos. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que no solo era la tendencia a ceder a los deseos de la carne, sino que también mi mente pasaba constantemente deleitándose con pensamientos contrarios a la palabra, con pensamientos pecaminosos. Mi mente la estaba llenando de manera permanente con la suciedad del mundo, y el razonamiento inclinado al mal tenían el control de mi vida. Eso es lo que estaba ocurriendo, hermanos. De hecho, de lo que yo lleno mi corazón es de lo que habla mi boca. Solo es que usted platique con alguien y se va a dar cuenta de que está llenando su corazón. Solo tiene que platicar con una persona. Solo tiene que decir algunas cosas y se va a dar cuenta de lo que esa persona está llenando su corazón. Quiero llevarlos a Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Colosenses 3, del 5 al 10. Dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hay una lista de cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Paremos un ratito. ¿Con qué palabra inicia el versículo 8? Pero, ¿cierto? ¿Y qué espero? Es como, quito esto y ahora quiero decirles esto. ¿Sí? Es como, ejemplo, amor, qué linda andas peinada hoy. ¿Sí? Pero, ajá, ya no sigo diciendo nada, hermano, voy a tener problemas. Ese pero está como haciendo a un lado lo anterior para iniciar un nuevo proceso. ¿Sí? Entonces, pero ahora dejad también, decir, en otro tiempo, la gente antes de venir a Cristo, nosotros anduvimos en fornicación, en impureza, en pasiones. Pero Pablo se da cuenta que nosotros los cristianos, aún
Y por eso nos dice, pero ahora dejad también, porque entre nosotros ahora, vosotros todas estas cosas, ira, lo está diciendo ya el nacido de nuevo, ¿sí? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué pasa? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, no hay perfección inmediata, hermanos. Es un proceso constante de renovación que ocurre cuando yo me dejo dirigir por la palabra de Dios. No es que hoy recibo a Cristo y mañana soy perfecto. De hecho, la perfección la vamos a alcanzar cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, este es un proceso de santificación, de justificación, de purificación. ¿Sí? Nosotros también, de acuerdo al versículo 3, éramos hijos de ira. Mire la parte final del versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo se está incluyendo. El pecador, hermano, que no se arrepiente, está fuera de la cobertura de Dios. Y la ira de Dios permanece con él. Si bien es cierto, Dios es un Dios de amor, ¿sí? Pero también el Señor sabe que si la persona no está arrepentida o no se arrepiente de su pecado, lo que le espera es la condenación eterna. La ira de Dios permanece sobre aquel que no ha sido salvado. Solo con un nuevo nacimiento se adquiere una nueva naturaleza. Pablo sabe que aún tenemos dos naturalezas. Una carnal, que es pecaminosa, guiada hacia el mal, y la otra espiritual, que está luchando, y ambas tratan de tomar el control de nuestras vidas. Es una lucha constante. Es por esa razón que debemos llenarnos con la palabra de Dios, para que sea el Señor quien nos libre de ese cuerpo de muerte. No sé si usted ha leído ese pasaje en Romanos, cuando el apóstol Pablo dice, ay, qué terrible el cuerpo de muerte. Y el cuerpo de muerte se refiere a un castigo que los romanos habían determinado cuando agarraban a un homicida. ¿Sí? Entonces, usted era el homicida y encontraban al cuerpo muerto, y lo que hacían los romanos es agarrar el cuerpo muerto y amarrárselo a usted. ¿Sí? Homicida, cuerpo muerto, el cuerpo muerto amarrado a usted. Entonces, ¿qué pasaba cuando el cuerpo muerto comenzaba a descomponerse? Esa putrefacción también se le contaminaba a usted y terminaba muerto también. Entonces Pablo sabe que en nuestras vidas hay un cuerpo de muerte que todavía está ahí, está muerto, porque estamos muertos al pecado, pero está ese cuerpo de muerte tratando de contaminarnos. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y entender la importancia de llenarnos de ella, porque entonces vamos a poder sobrellevar ese cuerpo de muerte que está sobre nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús fue tentado, ¿con qué respondió a la tentación? Con la palabra de Dios. Cada vez que Satanás lo tentaba, ¿qué decía el Señor Jesús? Escrito está, ¿cierto? Las 3 veces tentado, y las 3 veces el Señor contestó, escrito está. Para poder dominar ese cuerpo de muerte que todavía nosotros andamos encima, debemos hacer uso
de la palabra de Dios. Y no solo lo que viene a aprender un domingo aquí, sino lo que usted está estudiando en su casa. ¿Cuánto tiempo le dedicas, amado hermano, a llenarte de la palabra de Dios para vencer ese cuerpo de muerte? Quiero terminar con este pasaje. El Señor Jesús anda predicando y se encuentra a Mateo el publicano en la mesa de los tributos y lo llama para que lo siga y sea su discípulo. ¿Sabe? Perdió un gran negocio, pero decidió seguir al maestro. Los fariseos se encuentran molestos porque el Señor, en su visita a la casa de Mateo, se junta a comer con publicanos y pecadores, porque a los ojos de ellos eran santos y no podían contaminarse con pecadores. Eso eran los fariseos. Hoy día en las iglesias del Señor así tenemos gente, ¿sí? Pero saben, el Señor Jesús, al ver la actitud de los fariseos, dice: miren, es que yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y leo en Mateo 9, versículo 9 en adelante. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué hemos aprendido esta mañana? Que es Dios quien siempre toma la iniciativa para darnos vida. Nosotros huimos, pero Él viene a nuestro encuentro. Hemos aprendido también esta mañana que a pesar de estar vivos físicamente, nosotros estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros delitos y pecados. También que nuestra inclinación era copiar la corriente de este mundo y admirábamos su filosofía, su accionar, sus pensamientos. Y para nosotros, seguir la forma de actuar de la gente era lo más normal y no estábamos inclinados a seguir el ejemplo de Jesús. Este pasaje, estos tres versículos profundos de la palabra, que teníamos un espíritu de rebelión y desobediencia a Dios por estar controlados y siendo esclavos de Satanás. También estos tres versículos nos enseñan que no teníamos dominio propio, ya que nuestra naturaleza carnal y mente pervertida tenían el control de nuestras vidas y por lo tanto éramos hijos de ira. Y como complemento, el Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, tres versículos profundos que nos enseñan que aún a pesar de estar muertos en delitos y pecados, tú decidiste mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en aquella cruz por amor a mí, que sin merecerlo, Dios, sin merecerlo, tú decidiste dar el paso y buscarme para darme salvación. Señor,
yo ruego que tu palabra siga alumbrando nuestro ser y que podamos buscar ser alumbrados, ser guiados por tu palabra. No somos dignos, pero tú nos has justificado, Señor. No sé qué has dicho a mis hermanos esta mañana, pero sea lo que sea que tú hayas dicho a su corazón, que esa palabra produzca fruto al 100%. Que busquemos exaltarte y adorarte a ti en todo momento. Te pedimos perdón si aún nuestra naturaleza pecaminosa sigue dominándonos. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Voy a apagar.